Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en Fort Payne, Alabama, le invita para escuchar un poderoso programa, Temas de Impacto Espiritual. Abordaremos temas de la obra misionera, testimonios, evangelismo de enseñanza y de carácter profético, y sobre todo, de la sana doctrina, bajo la conducción del reverendo Roberto Andino. Ven y escucha una palabra del cielo. Dios les bendiga a todos, soy el pastor Roberto Andino, bienvenidos a este programa aquí por esta plataforma, amén, preciosa de YouTube. Estamos contentos, estamos bendecidos de tener aquí con nosotros a un gran hombre de Dios, un siervo del Señor, y es al pastor Leandro. Él es nuestro pastor en la obra aquí en Opelousas, Luisiana, y también en un campo blanco que Dios acaba de glorificarse dándonos un templo. Es en Lake Charles, Luisiana, que es casi ya en la frontera con Texas. Es que es una bendición, es un honor tener en nuestro programa tener a nuestro pastor Leandro, que quiero que le dé unas palabritas de saludito, de saludo, antes de continuar con esta breve entrevista. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga grandemente. Para mí es una bendición estar con usted aquí y estar con su audiencia. Bendito el Señor, y de verdad que agradezco a Dios por todas las bendiciones que Dios ha hecho para con nosotros, y espero que con ustedes lo sea de la misma manera. Este programa yo quiero que escuchen un testimonio de cómo la grandeza y la misericordia de Dios puede mostrarse para aquel que la busca, por supuesto. Y hoy quiero que escuchen no todo, porque de una manera breve, el testimonio del pastor Leandro, de su vida, cómo vino a los pies de Cristo, cómo la misericordia de Dios se ha engrandecido sobre él y sobre su casa también. Alabanza al Señor. Y en esta hora, pues, pastor Leandro, cuéntenos lo que usted le cuentan de su niñez. Primero, vamos a comenzar por el primer punto. El diablo lo quiso matar 3 veces. Cuéntenos, amén, cómo fue esa primera, esa segunda, esa tercera vez, pastor Leandro, que el diablo quiso atentar contra su vida. Amén, pastor. Como dice la palabra del Señor ahí en el libro de Jeremías 1:5, desde antes que fueses formado te conocí, y desde que antes que nacieses yo te santifiqué. Agradezco a Dios por la infinita misericordia y la grandeza de Dios, que por la gracia de Dios puedo estar en estos medios, y bien, la vida Dios me la ha regalado. Como bien dice usted, pastor, hubo en 3 ocasiones que el diablo estuvo atentando contra de mi vida. Dios tiene planes muy bonitos, pero quiero recordar que en una ocasión llegó una persona a la casa en México, una persona conocida, y yo sin mal pensamiento desconocía en la manera o en qué planes tenía, pero esta persona que entró a la casa iba totalmente decidido a quitarme la vida, cosa que usó un arma para quitarme la vida. Pero cuando él estaba frente mío, mi esposa salió de la puerta y ella estuvo mirando todo. Hice lo más que pude para que esta persona no lo hiciera, pero se atrevió a hacerlo. Pero quiero decirles, por la gracia de Dios, que el armamento que él llevaba no funcionó, gracias a Dios. Dios me estuvo guardando en ese momento. Pastor, usted cuenta que detonó el arma de fuego 3 veces y Sí, no disparó. Fueron unas 3 o 4 ocasiones, y bendigo al Señor porque no alcanzó a tronar esa arma. Mi esposa mirando todo eso,
claro, los nervios que yo tenía, no alcancé a captar cuántas veces fue, pero mi esposa me comenta que fueron de 3 a 4 ocasiones. Dios del cielo. Y creo que estamos viendo el poder de Dios, y cuando Dios tiene planes son bien lindos y son perfectos. El diablo quiso atentar de una manera o de otra para mi vida y estar perjudicando a mi familia, a mi hogar. Pastor Leandro, y ya esa otra vez que dice que fue que lo agarraron a usted y un sobrino y le golpearon y también atentaron, le ponían la pistola, parece en la sien. Sí, me golpeaban el pecho y todo eso. Sí. Y también me dijeron lo mismo, que me iban a quitar la vida. Mi sobrino muy pensativo, preocupado, mirando todo. Pero también puedo entenderlo hoy que Dios me guardó en esa ocasión también. Bendito el nombre de Jesucristo. Cuando yo creí que lo iban a realizar, estas personas nos soltaron, nos dejaron libres. Y por supuesto nosotros le dimos gracias a Dios y seguimos adelante. Y lo que le cuentan a usted cuando era un bebé, ¿qué pasó, Pastor Leandro? Yo sé que eso es más fuerte, pero esto quiero que ustedes, hermanos, lo escuchen para que usted vea. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, para que ustedes vean cómo Dios se glorifica. Porque el Pastor Leandro, esto yo creo que es un poquito más fuerte, porque tiene que ver algo con lo interno de su casa. Pero también entendamos algo, hermano. Cuando en una casa no se tiene a Dios, se es capaz de todo. Pastor Leandro. Claro. Muchas gracias, pastor. Desde mi niñez, el enemigo quizás formó planes macabros para exterminar mi vida, pero hoy puedo entender lo que desde mi niñez el Señor me estuvo guardando. Desde mi nacimiento tuve problemas, cosa que yo me he enterado por los dichos de la misma familia, ¿verdad? Pero desde que yo nací fue algo, para mí, fue algo como trágico, pero aún así Dios tenía planes perfectos. Ahí hubo algunas deficiencias, dificultades, y por causa de ese nacimiento, mi madre partió, pero Dios, o sea, su mamá murió dándolo a luz a usted. Sí, dándome a luz, mi mamá murió, pero ya tenía el Señor preparada una persona exacta ahí en el momento preciso, la cual se hizo cargo de mí, y agradezco a Dios por ello. Y bueno, Dios estuvo trabajando en mi vida desde mi nacimiento. Óigalo bien, amados. Lo que el pastor está diciendo es que muere su madre, él queda abandonado, prácticamente a la misericordia de Dios. Pudo haber muerto siendo un bebé, ¿verdad, Pastor Leandro? Pero Dios le dio vida. Sí, Dios me guardó con vida, estando ahí con mis abuelitos, que yo los reconocí como papá y mamá, pero a base de otra persona también. Creo que Dios es muy perfecto. Dios usó a alguien más para que ese niño, en ese entonces llamado Leandro, hoy esté aquí con nosotros. Y agradezco a Dios por esa oportunidad tan preciosa. Pastor Leandro, usted me habla que en esos momentos que ya siendo adulto atentan contra su vida, usted estaba metido en la política, pero se había descuidado de los caminos del Señor. Por eso muchos decimos que la política es sucia. Mire, a nosotros no se nos prohíbe votar, pero un creyente metido en política, o sea, es algo trágico. O sea que usted le echa culpa a la política, a andar metido en política, que por eso usted también vino ese descuido espiritual y el diablo atentó impunemente para querer quitarle la vida. Claro. Yo pensaba tener todo lo suficiente, pero de verdad que no tener a Dios, creo que está uno totalmente vacío. Ciertamente me involucré en la política, cosa que desperdicié mi tiempo, descuidé mi familia, el enemigo estaba haciendo estragos, ¿verdad? Pero Dios seguía hablando a mi vida, y muchas veces hay personas que creen lograr todo, pero puedo decirles que si Dios no es el centro de la vida, creo que no hay nada bueno. Gloria a Dios. Así puedan lograr todo el
propósito de esta tierra, pero si Dios no está allí, creo que todo va a ser en vano. Y bueno, ahí nos dimos cuenta, pastor, y por la misericordia de Dios pude salir de ese medio político, digámoslo así. Usted puede decir, Pastor Leandro, tajantemente, contundentemente, la política es sucia. Definitivamente que aún creo que ahí la verdad se disfraza, ¿verdad? O más bien la mentira. Se disfraza como verdad. Como verdad, ¿verdad? Pero hay muchísima mentira y gracias a Dios que hoy puedo entender las cosas y también darle gracias a Dios, pastor, porque en ese entonces también recibí amenazas, pero Dios estuvo guardándome de la misma manera. Decía conocer a Dios, pero no tenía a Dios. Y aquí lo importante es tener a Dios. Pastor Leandro, me cuenta su esposa, la pastora Margarita, que la gente de su edad, allá en México, muchos de ellos los mataron. Ciertamente así es. La mayoría están muertos. Sí, así que es. iban a su casa y les quitaban la vida. Eso o sea cierto. que vemos aquí de una manera más contundente cómo Dios lo guardó a usted. Mirar a toda esa gente de su generación muerta y que usted esté vivo. Sí, pastor. Hemos tenido conocimiento de las personas que ya han perdido la vida y creo que fue en esos medios políticos, pero Tremendo. bendito el Señor que Dios nos sacó de allí y agradezco a Dios porque sus planes son muy perfectos. Amén. Muy Amén. bonitos. Pastor Leandro, también quiero hablar cómo fue esa manera en que usted llega a los pies de Cristo. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio ese encuentro con el Señor Jesucristo? Mire, pastor, yo decía estar bien con Dios. Yo decía tener a Cristo. Yo decía que era cristiano y que si Cristo venía yo me iba con Él y era mentira. Amén. Porque internamente, en lo más interno de mí, yo decía, si Cristo viene yo me quedo. Si el Señor me llama, me voy a perder porque yo sabía que no estaba bien. Pero Dios trató de una manera que yo pude entenderlo. Dios habló a mi vida por medio de mi familia y cosa que lo entendí en una de las calles donde caminábamos. Mi esposa y yo, ahí yo le grité a Dios. Santo. Y le dije al Señor que me confesé, le dije yo te he fallado. Eso es lo lindo cuando nosotros entendemos lo que somos. Amén. Y cuando entendemos lo que somos, yo creo que recapacitamos. Amén, amén. Y entendemos quién es Dios. Y no hay otro ser, otro personaje mayor que Dios. Y creo que lo entendí en ese entonces. Y le grité a Dios, pastor. Y le dije que me perdonara de todas mis ofensas. Le dije todo lo que yo había hecho. Estaba con mi esposa. Mi esposa ha sido una grande bendición para mi vida. Amén. Ha sido un pilar fuerte. Creo que Dios puso la mujer indicada y por medio de ella también Dios me ha hablado. Muy Amén. bonito. Pastor Leandro, usted me cuenta que ustedes tenían en México un negocio muy fructífero, que no había necesidad de venir a Estados Unidos, pero se dieron cuenta que no es que el dinero sea malo, sino que el amor al dinero no los hizo felices. Cuéntanos esa experiencia, Pastor Leandro. Que ustedes no tenían necesidad de estar aquí en Estados Unidos porque la familia tenía un negocio que producía dinero para olvidarse totalmente del famoso sueño americano. Cuéntenos esa experiencia. Bueno, nosotros tuvimos, sí, ciertamente un trabajo muy remodelado, muy buen pagado en México. Ahí involucré a mi familia, mi esposa, mis hijos, yo mismo. Y estábamos progresando económicamente, pero a la misma vez orillándonos de Dios. Tremendo. Sí, y lográbamos muchos objetivos, pero sin el amor de Dios. Y no necesitábamos venir a esta nación. Esta nación es una bendición. Amén, claro. Sabiéndolo hacer y sabiendo vivir, ¿verdad? Y bueno, creo que nosotros tuvimos un gran error terrible que pusimos nuestra mirada en los bienes, quizás en las ganancias que obteníamos. Que no eran pocas, eran cuantiosas. Sí teníamos lo suficiente para poder vivir bien en México, pero creo que nos estábamos descuidando de lo prioritario y era nuestra relación con Dios. Tremendo. Sí, y eso es muy difícil, la vida así sin Dios. O sea que podemos decir
que una persona puede tener dinero, pero se aleja de Dios, va a vivir una vida miserable, porque usted lo vivió, Pastor Leandro. Una vida muy pobre, una vida muy raquítica, una vida frustrante, y creo que es una vida sin valor. Amén. ¿Verdad? Pastor Leandro también me contó la experiencia que cuando usted, su familia, se da cuenta que usted sirve a Cristo, que usted aceptó a Cristo, lo corrieron de su casa. Recuerdo que trabajando aquí en Estados Unidos, llegué muy feliz a México, platicándole a mi papá y a mi mamá del cambio que Dios había hecho en mi vida, cosa que ellos, estando en sus raíces religiosas, rechazaron todo eso y me hicieron la invitación ellos de rechazar lo que había yo escuchado acá en Estados Unidos, y pues me aferré. Recuerdo muy bien que le dije a mi papá: papá, algún día yo lo voy a ver de la misma manera sirviéndole a Dios, la cual creo que fue una gran ofensa para él, que lamenté mucho, pero él me dijo que podía irme de la casa. Yo me fui, pero Dios tenía todo el plan perfecto. Estuve platicando con mi hermano, me detuve, y de allí para acá de verdad que he visto grandes cosas del Señor. Me tocó ayer, Pastor Leandro, mientras estábamos conversando, que usted cuenta que su padre le entregó su vida a Cristo. Más bien, después él los exhortaba a ustedes a buscar de Dios. Y cuéntenos esa experiencia cuando ya su papá va a partir con el Señor. ¿Qué les dijo, Pastor Leandro? Mi padre, estando en la raíz católica totalmente, bendigo a Dios porque así como fue de serio en la religión, cuando él aceptó a Jesucristo, fue totalmente serio en el evangelio verdadero. Y mi papá fue un hombre totalmente entregado a Dios. Él iba a la iglesia, usaba su bastón, y así llegaba caminando al templo. Mas sin embargo, él llegaba a la casa, nos reprendía cuando nosotros no íbamos a la iglesia. Tremendo. Después de ser aquel hombre negativo total, después llegó a ser un hombre usado por Dios. Bueno, mi padre fue una grande bendición y un buen ejemplo para nosotros. Y que usted me testifica, Pastor Leandro, que ese día que él murió, él les dijo a ustedes: hijo, hoy me voy con el Señor. Lo recuerdo perfectamente. Mi madre llegó a la casa y me dijo: hijo, tu papá se siente mal, no sé qué hacer. Y le dije: mamá, no se preocupe, ahorita mismo lo llevamos al doctor. Lo llevamos al doctor. Mi padre, cuando subió al carro para llevarlo al doctor, el trayecto era como de unos 45 minutos para llegar al doctor. Cuando él subió al carro, él me dijo que ese día él iba a partir. Tremendo. Eran las 6:30 de la mañana, estábamos los cuatro: mi papá, mi mamá, mi esposa y yo. Y mi padre me dijo: este es el día, hijo, que yo voy a partir. Por favor, no se separen de Dios. Eso es lo lindo, cuando alguien conoce a Dios, aún en sus últimos momentos sabe en realidad y no se le olvida quién es Dios. Y él me platicó todo eso, y cosa que no me agradó, porque dije: no puedo platicar con mi padre de esto. Y le cambié la plática, pero él volvió a insistirme. Tremendo. Sí, me volvió a insistir y me dijo: tienes que escucharme, porque en este día yo voy a partir. Tremendo. Y en la manera tan fresca que me lo decía, pues yo no podía entender. Se lo habló con una paz. Totalmente una paz. Yo no pude grabar eso, pero de verdad que eso a uno no se le olvida. Yo salía, lo dejé en el doctor, ¿verdad? Y yo regresé a mi trabajo, mi esposa y yo. Pero al mediodía tuvimos una inquietud muy pesada, también mi esposa y yo, y fuimos a verlos, ¿verdad? Y ya no lo encontramos a donde lo dejamos, lo encontramos en otro lado, pero mi padre estaba en coma. Y se hizo realidad lo que él me platicó, que ese día él partía. Tremendo. Estábamos con él, ¿verdad? Y mi esposa en un lado y yo estaba en otro lado. Y nosotros vimos partir a mi padre a la presencia de Dios.
yo no tengo absolutamente nada de duda que Él está en la presencia Amén. del Señor, ¿verdad? Y Pastor Leandro, la experiencia también, porque usted ve que el tiempo es corto, la experiencia de su madre, ¿cómo le dijo su madre el día que ella partió con el Señor? Eh, Para que vean, todo incrédulo, que vean que a los hijos de Dios, los ángeles de Dios vienen por ellos. Eso es muy cierto. Mire, pastor, mi madre falleció a los 94 años. Oh, ya Nosotros, quisiera yo llegar a esa edad, ojalá que Dios me preste, si Cristo tardare, una que llegue bendición a los 100. increíble. Sí. Pero nosotros hablando con ella por video, porque íbamos de aquí para allá, ya mirábamos Sí. la situación difícil. Ella estaba con 2 de mis hermanas en México y mi esposa y yo nos fuimos, los otros mis hermanos también, ¿verdad? Y mi madre hizo una mención estando ya al borde de la muerte, allí con mis hermanas. Ellas estaban cantándole al Señor y orando. Y mi madre dijo, ya llegaron, tápenme por favor que yo me voy. Pero esa expresión lo hizo con tal paz que también no tengo lugar a duda que mi madre está en la presencia del Señor. Aleluya. Para mí es de verdad que es algo muy satisfactorio. Es un paso que todo ser humano vamos a dar, pero lo lindo es cuando lo damos en el Señor y en el temor de Dios. Amén. Pastor Leandro, ya vamos ya culminando. Quiero también en esta hora que usted nos comente, me testificaba ayer la pastora Margarita que en su momento, cuando usted se habían apartado del Señor, que usted fue el último de la familia que llegó a los pies del Señor, claro, incluyendo ella y sus hijos, ¿verdad? Que usted fue el último, porque dice que usted, aunque nunca consumió alcohol ni drogas, era un hombre muy iracundo, muy agresivo, que cuando cuenta la experiencia a ella, que una vez usted sacó la pistola y le dijo, sí, salte, y dice que ella iba bajando las gradas de su casa casi brincando. O sea, Pastor Leandro, o sea que en verdad Dios hizo una transformación profunda en su vida. Porque su misma familia le tenía miedo, temor. Dios es un Dios de amor y de misericordia. De verdad que la vida que Dios nos ha regalado, pastor, es pura misericordia de Dios. Soy el hombre muy feliz con mi esposa, con mis hijos. Pero cuando yo decía tener a Dios y no lo tenía, era yo una persona, como dice usted, una persona iracunda, no Violento. Violento. Al llegar a casa, creo que mi familia se asustaba, lejos de recibirme con amor y alegría, creo que se asustaban. Lo recibían con miedo. Lo lamento, pero quiero decirle a mis hijos que los amo. Los amo profundamente, mi esposa lo sabe, la amo profundamente. Y Dios ha cambiado mi vida. El Leandro pasado murió. Aleluya. Totalmente. Y creo que se hace palpable aquel texto que dice la palabra del Señor, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y el Señor ha formado una nueva persona en mi vida. Amén. Y agradezco a Dios por esa misericordia. Bueno, ya estamos concluyendo y queremos concluir con la parte ministerial. ¿En qué año Dios lo llama al ministerio, Pastor Leandro? Estando trabajando con mi esposa en la casa de mi hijo, tuvimos una llamada, pastor, y era de una familia. Era en el 2019, creo que sí, era el 2019, y era una pareja que estaban muy mal y pedían un consejo, pero recuerdo muy bien que mi esposa me lo pidió de favor, que vayamos y lo aconsejemos, pero yo me dije esto: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué no le hablan a un pastor? Tremendo. Que le hablen a alguien que predique. Todavía no predicábamos nosotros, pero el asunto fue de que fuimos a verlos y vimos un milagro increíble de Dios. Unas personas totalmente deshechas, pastor, fue la primera persona que pude orar por él para que acepte a Cristo. Santo. Y estas 2 personitas aceptaron a Jesucristo, jóvenes,
y de allí nos enamoramos de esto. Y mire, pastor, que eso impactó mucho a nuestra vida, que nos empezamos a parar en la calle y empezamos a gritar que Dios sí verdaderamente ama al ser humano, ¿verdad? Y bueno, ahí Dios estuvo. Amén. Como decíamos, el pastor Leandro, amén, comienza a pastorear dentro de esta obra, bajo los auspicios de nuestra obra del Movimiento Misionero Mundial. Y ya son 6 años, pastor Leandro, que está pastoreando. Y en estos 6 años, Dios ha permitido que se levante la obra aquí en Opelousas, y Dios ha proveído un templo. Y en estos 6 años se ha abierto un campo blanco en Lake Charles, donde el día jueves pasado se hizo el cierre de un templo, o sea, ya 2 templos comprados. Y Dios también está trayendo almas a la iglesia de Opelousas. Y con este templo comprado en Lake Charles, la obra creemos que va a agarrar fuerza en esa ciudad. ¿Qué puede decir de estos logros, de estas bendiciones que Dios está dando a esa vida, a su vida ministerial juntamente con su esposa, pastor Leandro? Bien, pastor, es una grande bendición. Para mí, de verdad que es algo muy, muy agradable estar en el Movimiento Misionero Mundial. Un concilio de verdad muy serio, y agradezco a Dios por haberles conocido y participar, trabajar en esta obra. Y sí, Dios nos ha bendecido después de predicar en la calle por cerca de casi 2 años. Dios nos proveyó un templo propio aquí en la ciudad de Opelousas, y tiene la capacidad para unas 280, 300 personas, que es una grande bendición. Y remodelado el templo. Totalmente, gracias a Dios. Dios ha levantado un pueblo esforzado y valiente, un pueblo que ha sabido sostener. Agradezco a Dios también por los hermanos, ¿verdad? Y bueno, también Dios nos dio la oportunidad de abrir un campo blanco en Lake Charles. Y allá creo que estuvimos frontera con Texas, pastor. Frontera con Texas. Y para la gloria de Dios, hemos aprendido a esperar en el Señor. Siempre necesitábamos y pedíamos un templo propio, y creo que hago propio la palabra de Dios cuando dice en el libro de Mateo 7, parece que es ahí donde dice: pide y recibe. Entonces yo creo esa palabra. Amén. Y hemos aprendido a esperar en Él para que Él haga las cosas. El esfuerzo que nosotros hemos hecho ha sido mínimo, pero la grandeza de Dios ha sido grande y completa. Y el Señor nos ha entregado un nuevo templo, pastor, Amén, propio en Lake Charles. Tiene muy buena capacidad también, una expansión territorial para estacionamiento muy bonito, gracias al Señor. Y bueno, seguimos viendo maravillas de Dios, y almas se están entregando a Jesucristo, pastor. De verdad, Amén, que ese es el propósito, que la gente sepa que Dios es real y existe, transforma vidas, sana enfermos, y pastor, lo más lindo, que sana corazones heridos. Amén. Y eso es algo precioso, y lo estamos mirando y estamos siendo testigos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, pastor Leandro. Fue una bendición tenerle en nuestro programa aquí. Por favor, pícale allí suscribirse, y recuerde que este programa sale entre domingo y lunes. Así es que esté pendiente. Amén. Porque yo sé que este testimonio va a ser de edificación a su vida. Así que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.